Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando esta sesión de macro y microeconomía. Vamos a trabajar en esta sesión el proceso económico o los ciclos económicos que se constituyen. ¿Qué es un modelo económico? ¿Es una abstracción o es algo completo o una visión de la realidad? Es algo completo para la realidad. Estos son unos simples modelos que sirven de manera teórica para identificar el movimiento del dinero. Son estructuras, son niveles, son esquemas que nos simplifican en ver cómo avanza la economía. Para ello se utiliza el tema estadístico de ecometría. Y con esto comprobamos hasta qué punto usamos valores para cada situación. ¿Qué punto le voy a dar monetariamente a mi coca? ¿Qué valor monetario le voy a dar a mi papel? ¿Qué valor monetario le voy a dar a mi botella? Así es la estructura de estos modelos económicos. El primer modelo económico que vamos a trabajar es la estadística. La estadística la conoces porque en algún momento viste gráficas. La estadística es una herramienta que ayuda a recopilar los datos y nos permite reducir la información en algo más visible. Números, cuentas, barras, esquemas. Al finalizar, simplifica esa información. El modelo económico ignora los detalles. Aquí no hay detalles. Todo es a mínima gran escala. Y esto solamente me sirve para las microeconomías. Para las macroeconomías vamos a ver factores más grandes que no me permiten visualizar en este proceso. Pero sirve para estandarizar factores como la economía agropecuaria, la economía silviagropecuaria, en la cual resaltan los procesos, los procedimientos, la integración, la economía y demás. Este modelo educativo me sirve para graficar, sistematizar, esquematizar, resumir la información. Por eso entra más en la parte de la microeconomía. Otro modelo es el flujo circular. Aquí lo tenemos. Algo importante que dice nombre, circular. Flujo que nunca deja su secuencia y nunca deja de funcionar. Ojo, es una actividad económica como una sociedad especializada, en la que las decisiones de producción y consumo se toman superadamente, rápida. Aquí se presenta el esquema, la empresa, los hogares. La función de los productos es producir bienes y servicios que consumen las familias, y las familias son las que consumen o las unidades de consumo. Por eso ellas desempeñan otra función importante en la economía, las que dan el enriquecimiento. Si tú lo ves, es un esquema que entra y sale. De este lado las familias sale a comprar, es una economía fluvial, y lo va a depositar en la economía de las empresas. Y así las empresas lo regresan a la parte de la forma de trabajo. Y esa forma de trabajo llega como tal a un bienestar familiar. Viste que fluye ese círculo y por eso no puede moverse uno de otro. No puedo brincarme ninguno de los dos flujos. No puedo alterar el orden porque el flujo es circular y me permite regresar. Para que las empresas puedan producir sus bienes y servicios, necesitan recursos. De esos recursos pueden ser de trabajo, capital, financiero. Bajo esta perspectiva, el modelo supone que estos pertenecen a las familias, de manera directa o de manera indirecta. Ojo, el esquema anterior era directamente la empresa y la familia. Ahora, la empresa y la familia le voy a agregar una cosita más. ¿Qué es esa cosita? Los recursos naturales, económicos o financieros o de trabajo. Así. Y aquí, en el esquema de ahora de menciona que las partes de entremedio no es la mano de obra y no es la economía o el supermercado, sino los manda como recursos. Recursos de materia prima, el pan, el pavo, eso va en la parte de arriba. En la parte de abajo, la productividad económica, el dinero y el capital que te empieza a generar por trabajar, fuerza de trabajo.
sigue siendo lo mismo, solamente que le agregamos nombre, recursos. Para esos recursos viene otro modelo, el modelo de flujo real y de dinero. Aquí este flujo se da por la parte monetaria. Esta parte monetaria permite que el dinero fluya de las empresas a la familia, de la familia a las empresas. El dinero está siempre en circulación, siempre está en movimiento. En la familia se le llama ingreso, en la empresa significa un egreso para los trabajadores. Pero si lo vamos del otro lado, el egreso es para las familias para comprar un servicio, pero el servicio surte a las empresas y es un ingreso a las empresas. El dinero nunca deja de fluir, por eso es circular el sistema. Si lo ves, que lo vimos en procesos familiares, en procesos sociales, familia y trabajo. En proceso financiero, bueno, en proceso de recursos, son recursos naturales y necesidades. Y en la parte económica estamos hablando del dinero. Dice aquí, el dinero se mueve de los hogares a las empresas a cambio de bienes y servicios. A este movimiento se le va a llamar ingreso empresarial. El movimiento circular del producto y servicio gira en torno a las manecillas del reloj. Si te recuerdas mi primer esquema, aquí está. Mi primer esquema inicia en las compras. Si subimos a la familia, de este lado es lo mismo. Por eso dice que es en el proceso de las manecillas del reloj. Y los recursos giran, los ingresos giran a las empresas y a las familias, lo que hace un doble sentido. Te dije que para las familias es un egreso pagar, pero es un ingreso el trabajar, ¿cierto? Entonces, ese flujo de dinero, trabajo, necesidades, constancia, todo es un flujo en el cual aquí el involucrado mayor son las familias, es la fuerza de trabajo, es el tiempo, es la economía. Todo fluye para surtir la macro y la microeconomía. Con esa macro y microeconomía todo va fluyendo, todo va circulando. Por eso es un flujo, nunca deja de funcionar. Ni el día menos pensado que sientas que el mundo deja de existir, va a dejar de circular una economía, un recurso, una necesidad o una fuente de explotación. Jamás. Porque siempre va a estar constante o siempre va a estar marcada la necesidad de trabajo, la necesidad de un bien o servicio o la necesidad financiera, siempre va a estar marcada. Para este flujo lo tengo aquí y ya viste que hay algo de por medio. Órale pues, ahora va a estar, mi esquema está al revés. Vemos hasta arriba de las manecillas del reloj, recuerda, que era el mercado, bienes y servicios. Si lo vemos de la parte azul, los ingresos, es la familia. Esa familia es la que consume el producto de los bienes y servicios. Abajo tengo la productividad, la fuerza de trabajo. Y esa fuerza de trabajo la depositan las familias en las empresas. Y esas empresas al final dan un bien y servicio al mercado. Ya ves mi flujo. Pero ojo, el flujo de ingreso es al revés. Las familias gastan en los bienes y servicios y la ingresan esos bienes y servicios a las empresas. Y esas empresas sacan el dinero para hacer una renta, una productividad de su negocio, mercado o situación que están ofreciendo, para llegar a pagar al empleado que hace esa manufactura o esos procesos secundarios de la materia prima. Paga la fuerza de trabajo y así es que regresan a las familias. Pero hay algo de por medio, encasillado, impuestos. Esta parte encasillada, esos impuestos, los otorga el gobierno.
¿Para qué son los impuestos? Para garantizar servicios públicos. Becas, drenaje, alcantarillado, seguridad pública, protección de salud, todo eso se resuelve con tus impuestos. Y es aquí lo que encontramos. Muestra el flujo que te acabo de enseñar, el comportamiento de la actividad económica, en el que se encuentran dos agentes importantes, la casa y la empresa, así, donde participa el mercado de los productos y el mercado de insumos bajo el trabajo y el capitalismo. Se puede observar cómo se interrelaciona la empresa con la familia, donde el medio que fluye es el dinero. Así, porque fue lo que explicamos. El dinero entra y sale de las familias, el dinero entra y sale de las empresas. Fluye. Se puede apreciar el flujo de dinero entre gastos que se realizan las familias para adquirir un bien o servicio y los ingresos de las empresas. Están otorgados dentro de los salarios para los trabajadores. En el mercado de capitales, las familias destinan eso para ingresos de ahorro, tales como empresas que requieren que sus recursos monetarios sean una fuente financiera. Pero en medio tengo a mi gobierno. Y aquí tengo otro esquema. En este esquema, lo voy a hacer un poquito más grande. Aquí está. El esquema ya es un poquito más diferente, más diverso y no circular, más cuadrado. Y sigo teniendo la empresa y los hogares, el producto y el insumo. Aquí ya viene. Pero hay un proceso externo, el capital. La inversión del capital y el ahorro del capital. En dónde invierte la empresa y en dónde ahorran las empresas en el mercado de capital. Los hogares ahorran en el banco. Las empresas invierten en las demandas capitales. Más acciones, más mercado, más capital. Más situaciones que me tengan una base sólida económica. En algún momento nuestras familias hacen ahorros, las tandas, los guardaditos, las partes donde tú en la alcancía guardas tus centavos. Eso es un flujo de ahorro. Ese flujo se estanca porque al final ya no circula el dinero, lo estancas. El dinero en tu alcancía es estancado. Al final de cuentas lo vas a hacer fluir, pero sigue siendo un dinero estancado. Cuando la empresa no te paga, es un flujo estancado, porque hizo que tu dinero no se moviera y lo está utilizando por otra cuestión o no tienes el dinero. Por eso está de manera externa. Curioso, cambia. Te das cuenta que en el anterior eran los impuestos, más anterior era la forma de trabajo, más anterior era la economía y en este el estancamiento económico. Y este estancamiento económico lo vemos aquí. ¿Dónde surge mi proceso? Aquí. Modelo de flujo circular con gobierno y sectores externos. En el diagrama anterior presenta 4 agentes: la familia, la empresa, el gobierno y el factor externo. Las familias suministran a las empresas y al gobierno de la mano de obra. El capital, que es el ahorro y los terrenos en bienes raíces, que a su vez reciben estos sueldos, intereses y rentas respectivas. Así, el gobierno puede recibir transferencias por los servicios. Todo esto conforma un ingreso familiar que se emplea en las compras y bienes y servicios, pago de impuestos al gobierno y utilidad de ahorro. ¿Te das cuenta que el ser humano es la familia y es el que hace que fluya todo esto? Todo funciona de esa manera y al final dice ahí, las empresas venden los servicios a las familias y al gobierno, lo que genera un ingreso, lo que a su vez genera un gasto, lo que a su vez genera un salario, ya que compran la mano de obra o compran la materia prima o compran capital. Pero también ganan los impuestos el gobierno. Nunca perdió el gobierno. Como se observa, el gobierno recauda los impuestos de las familias como de las empresas, también de las compras y de los servicios, de los pagos y de los salarios. Además, efectúa la transferencia y los subsidios. Viste que el que recibe más por menos trabajo es el gobierno y según es el que debe estar al corriente. Pero al final el flujo
del dinero sigue, el flujo se realiza. La interacción de la familia, las empresas, el gobierno con el resto del mundo se realiza a través de las importaciones y exportaciones, lo que entra y sale de su país. Los consumidores, que somos nosotros, decidimos qué es lo que quieren comprar y cómo lo van a comprar, para no elevar su proceso económico, pero sí elevar su satisfacción y consumo. Los productos definen qué van a producir, que al final aumentan sus ganancias. El gobierno define qué hacer con los nuevos impuestos ganados por ese producto. Qué fácil, ¿verdad? Piensa uno. Y aquí está. De manera global el esquema. De manera global, tengo la empresa, tengo el gobierno, tengo la familia, tengo el mundo y tengo los factores externos. Salario, intereses, dividendos y alquileres. Ya más grande, ¿verdad? Más fluido, más concentrado. Y entonces hasta aquí van mis modelos económicos. Surgí nada más de la familia y de la casa y llegué hasta el proceso global. Y estos procesos globales me permiten entender la micro y macroeconomía de mi país. Hasta aquí nuestra clase número 4, dudas, situaciones y demás. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, suerte y hasta la próxima.